y estamos estudiando el libro de los Hechos, y el título de este mensaje es Ministrando al Señor. ¿Cuál es el título del mensaje? Ministrando al Señor. La razón de ser de la iglesia, y no hablo de la iglesia Vida Abundante, estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia que el Señor Jesús ha lavado y redimido con su sangre preciosa, la iglesia que está establecida, y el Señor a través del ministerio del Espíritu Santo y la predicación de la palabra sigue estableciendo alrededor de las naciones. De esa iglesia es la de la que yo estoy hablando. La razón de ser de la iglesia del Señor es ser una agencia evangelizadora. Eso quiere decir que la iglesia es una agencia que predica el mensaje de salvación a los perdidos. La razón de ser de la iglesia es que alabe y adore al Señor. Esto es lo que la Biblia define como ministrarle al Señor. La iglesia también, su razón de ser es que tengamos compañerismo los unos con los otros, con el fin de que podamos ser edificados y fortalecidos en la santísima fe que nosotros hemos recibido a través del Evangelio y a través de la persona del Señor Jesucristo. También la razón de ser de la iglesia es que podamos mostrar el amor de Cristo a través de la compasión a aquellos que están necesitados. Y esto precisamente era lo que la iglesia de Antioquía estaba haciendo. Le voy a dar una referencia, no la vamos a ver ahorita, pero usted la puede encontrar en Hechos capítulo 11, los versículos del 20 al 24. Nos dice que esta iglesia nació como producto de la persecución, que hubo algunos varones que tuvieron que salir de Jerusalén, y cuando ellos llegaron a Antioquía, comenzaron a hablarle de Jesús a los griegos, eso quiere decir los gentiles. En esa expansión del reino de Dios fue que nació la iglesia de Antioquía. Y algo, amados hermanos, que yo encuentro, algo maravilloso que la Biblia nos deja ver con relación a esta iglesia de Antioquía, es que esta iglesia se volvió en un centro de adoración a Dios, y consecuentemente se volvió en un centro de la revelación de la gloria de Dios, un centro de demostración del poder de Dios y un centro de expansión del reino de Dios. Cuando estas dinámicas se dan en toda iglesia, tenga por seguro que va a haber una manifestación del ministerio del Espíritu Santo. Por favor, leamos Hechos capítulo 13, y solamente vamos a dar lectura a 3 versículos, los versículos del 1 al 3. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Barnabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primer punto que atrae mi atención, basado en nuestro texto bíblico en esta mañana, es: el ministrarle al Señor debe de ser la prioridad número 1 de toda iglesia que dice que Jesús es el Señor. Ministrarle al Señor debe de ser la prioridad número 1 de toda iglesia. Y eso quiere decir que en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, la prioridad número 1 debe ser ¿cuál? ¿Cuál, hermanos? No los oigo muy convencidos. Ministrarle al Señor, ¿verdad? Y algo peculiar que nosotros debemos de observar en estos versículos que leímos era que los que lideraban el ministrarle al Señor eran figuras que servían en la iglesia en capacidad de profetas y maestros. Y esto es muy significativo porque hoy en día en las iglesias está prevaleciendo la tendencia de servir en el sentido de hacer muchas cosas para el Señor, que de tanta ocupación que tenemos en el servicio nos olvidamos a quién servimos y nos volvemos negligentes en nuestro tiempo para darle al Señor, que es el dueño de la obra.
Y amados hermanos, ninguna iglesia puede ser efectiva si se envuelve en tantas ocupaciones del servicio y descuida su tiempo de alabanza y adoración al Señor que nos llamó a la obra. También por esto mismo de estar tan ocupados en la obra, si usted se da cuenta, en muchas iglesias hoy en día los líderes de mayor peso, los que están adelante de la obra, los que colaboran con el pastorado, etcétera, etcétera, brillan por su ausencia en las reuniones congregacionales de oración y ayuno. Y amados hermanos, que el Señor nos libre a nosotros que caigamos en este mal, porque los líderes que no vienen a los servicios de oración están en nada. Y discúlpeme, pero yo soy muy directa. Y amados hermanos, si usted como líder no viene al servicio de oración, eso a mí me hace cuestionar su calibre de liderazgo. Si usted está trabajando es una cosa diferente, pero si usted no está ocupado en el trabajo y no se presenta a las reuniones de oración, si no va a las reuniones de ayuno, cuando se hacen en las diferentes áreas que se están teniendo en la iglesia, eso también deja de... A mí me pregunto, ¿dónde estamos entonces con el liderazgo? Porque, amados hermanos, el liderazgo no es solamente un asunto de servir, de venir a enseñar, de venir a ocuparse en planificar actividades. El servir al Señor conlleva una vida de intimidad y de relación con el dueño de la obra. Y esa ha sido la desgracia de la iglesia del siglo XXI. La desgracia de la iglesia de este tiempo es una iglesia que sabe hacer muchas cosas para Dios. Una iglesia que se ha vuelto profesional en su servicio al Señor, con grandes músicos, grandes cantores, grandes maestros, llámele todo lo grande. Hay muchas iglesias, hermanos, que se distinguen en su trabajo al Señor, pero carentes de la comunión con Dios. Y ese tipo de iglesias se vuelven un tipo de iglesia vacía, donde en realidad la presencia de Dios no hace presencia. ¿Por qué? Porque nosotros a través del hacer, a través de nuestras habilidades, podemos tener un buen momento en la iglesia, pero si tenemos un buen momento a costa de nuestras habilidades naturales, eso corta la manifestación de Dios en nuestras congregaciones. Y amados hermanos, esto de ministrarle al Señor tiene que ser algo muy importante en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida como servidores, como líderes dentro de esta congregación. Y si usted se da cuenta, en la iglesia de Antioquía, los líderes de mayor envergadura eran los que estaban liderando este tiempo de ministración al Señor. En nuestro tiempo actual, oímos tanto la palabra ministrar que no reparamos en el verdadero significado que tiene esta palabra. Una cosa que yo he notado en la iglesia evangélica es que nos volvemos gente que sabe el vocabulario, pero no lo entendemos a plenitud. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, esto de ministrar, hablamos a veces muy livianamente y usamos la palabra ministrar, me están ministrando, voy para que me ministren, voy a ministrar, pero muchas veces no reparamos en el verdadero significado de lo que significa la palabra. Y ministrar sencillamente quiere decir servir. Sin embargo, en este versículo 2 de este capítulo 13, la palabra ministrar conlleva un significado más que de servir. Fíjese, tenemos que ver el contexto, amén. Y cuando hablamos de contexto nos referimos que hay que ver lo que antecede al versículo y lo que está después del versículo. Eso es contexto, amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ministrar conlleva un significado de servicio asociado al culto. ¿Cuál es la palabra que vamos a estar estudiando aquí en este pasaje? Ministrar asociado al culto. Al principio decíamos que la razón de la iglesia es servir a Dios, pero para servirle, primero que nada, tenemos que ejercitar nuestra función como sacerdotes. Si vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9, ese es un pasaje bastante conocido por todos nosotros acá. Y ese pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces, nuestra función, amados hermanos, amada iglesia, no es solamente que el Señor nos salvó para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Fíjese que Dios tenía mucho más en su mente con el plan de salvación para nuestras vidas. El propósito de Dios al salvarnos era también levantar un pueblo santo que proclamara la grandeza de su nombre, pero también un pueblo que le sirviera. Un pueblo, amados hermanos, que volviera a ejercitar el sacerdocio. ¿Por qué digo volver a ejercitar el sacerdocio? Porque si usted se da cuenta, el pueblo de Israel era un pueblo que le ministraba constantemente al Señor. La función de los sacerdotes era que ellos tenían que ofrecer sacrificios continuamente a Dios a favor del pueblo. La función de ellos era comunicarse con Dios y alabarle y adorar su santo nombre. Ahora, Dios espera que nosotros en nuestra función como sacerdotes delante de Él nos ejercitemos en una vida de obediencia y santidad primeramente. Esa es la función de usted como sacerdote delante de Dios. Y amados hermanos, si nosotros no nos ejercitamos en una vida de obediencia y santidad, vana es nuestra alabanza a Dios. Muchas iglesias hoy en día tienen grandes ministerios del grupo de alabanza. Y muchas de esta gente viven en pecado, en adulterio, en fornicación. Y se paran a alabar a Dios. ¿Usted cree que esa alabanza puede llegar al trono de la gracia? No. Porque, amados hermanos, no es en lo bonito que cantemos o en cómo nos inspiremos lo que va a tocar el corazón de Dios. Mire, usted puede cantar destemplado. Y aquí hay algunos que somos destemplados, que no tenemos el don, ¿verdad? Pero mire, usted puede ser el más destemplado de la congregación, pero si en su vida hay obediencia y santidad, Dios acepta esa alabanza y esa adoración. Entonces, nuestra función como sacerdotes es ejercitarnos primeramente en esa vida de obediencia y santidad. Dios espera que como sacerdotes nosotros también nos ejercitemos en la oración, en proclamar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Esto es el propósito de Dios. No es solamente que el pastorado de esta congregación esté impulsando los grupos de alcance y diciendo que tenemos que alcanzar al perdido. Esto no es cuento del pastorado de esta iglesia. Este es el cuento de Dios demostrado en la Biblia. Y como nuestra función de sacerdotes tenemos que estar fungiendo en esto. Parte de nuestra función como sacerdotes es servir en la iglesia, y Dios espera que nosotros sirvamos a Dios de todo corazón y con la mente bien dispuesta. Parte de ser sacerdote de Dios es que debemos de servir al prójimo que está en necesidad, dando de nuestras finanzas, de nuestros bienes personales y alabando y adorando a Dios. Si observamos más de cerca lo que estos profetas y maestros estaban haciendo, el escritor Lucas nos dice que estaban ministrando ¿a quién? Estaban ministrando al Señor. Básicamente lo que ellos estaban haciendo era hacer de la persona de Dios el enfoque de su reunión. Mire qué tremendo esto. No había otra persona que ocupara su atención. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preocupados en ese momento por predicar. Estos que estaban allá en Antioquía ministrando al Señor no estaban preocupados en atender las mesas. Ellos no estaban preocupados en ese momento de suplir a las necesidades de los desvalidos, de las viudas. Tampoco estaban preocupados en sanar a los enfermos y en echar fuera a los demonios. En ese momento, en ese lugar de la iglesia de Antioquía, para estos profetas y maestros que se habían reunido, se habían congregado con la iglesia para ministrar al Señor, su único interés era Dios. Y siendo Dios el único interés, lo que ellos querían era bendecir al Señor a través de su alabanza y su adoración, porque solo Él es digno de ser alabado y adorado. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido creados con el propósito supremo de alabar al Señor. La Biblia nos dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Y amados hermanos, eso de ser creados para la alabanza de su gloria quiere decir que usted no nació como algo de un cuento del azar.
Ninguna vida de un ser humano nace porque fue un error, porque bueno, mi papá y mi mamá se les deslizó esa noche y cayeron y ni modo, el resultado de esa relación salí yo. No, hermanos. El Dios creador del universo le da la vida a la persona, a todo ser humano. Dios le ha dado la vida con un propósito. Y ese propósito supremo es que nosotros le conozcamos en espíritu y en verdad, pero también que seamos para la alabanza de su gloria. Qué maravilloso este Dios, ¿verdad? Qué bueno Dios, que nos ha dado una vida con propósito. Y la Biblia nos dice que también Dios espera que nosotros aprendamos a exaltar su nombre con nuestras bocas y con nuestra vida. Y amados hermanos, una vez más yo quiero animarle en el nombre del Señor. Es bueno batir las manos, es bueno dar palabras de aplauso, que usted aplauda al Señor. Pero amados hermanos, la Biblia dice que allá en el cielo los ángeles están constantemente las 24 horas del día diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. Estoy segura que allá baten las manos porque Él es el Rey, así como cantábamos hoy en la mañana. Pero si usted se da cuenta, la Biblia hace un énfasis profundo en alabar al Señor con nuestros labios. Y amados hermanos, yo le animo a la iglesia que usted practique la alabanza. Amados hermanos, mire, hay momentos en los cuales el enemigo quiere levantarse como un río contra nuestras vidas, con desánimo, con desaliento. Él quiere matar la fe, quiere sembrarnos incredulidad, quiere sembrarnos duda. El enemigo quiere hacernos creer que no estamos en nada, que Dios se alejó, que a saber dónde está Dios, porque no te oye, no te responde. Te presentaste la oración delante de Él y fue negativo y nos sentimos desinflados. ¿Verdad que sí? Así nos sentimos. Yo así me sentí hace unas semanas atrás, que le presenté una oración a mi papá y no me la concedió. Me sentí desinflada. Así nos sentimos. Pero ¿sabe lo que me ayudó a levantarme sentí como un balón cuando lo desinflan? Fue la alabanza, fue adorar al Señor, fue reconocer que Él todavía está sentado en su trono. Gloria sea el nombre de Jesús. Y por eso yo le animo: verbalice la alabanza. Si usted va a aplaudir, es bueno que usted diga: te exalto, te alabo. Los salmos están llenos de expresiones de alabanza. Dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces hay que verbalizarlo. Va a ser una buena práctica para usted el que lo practique. ¿Por qué es esto tan importante? Porque hoy en día nosotros hemos alterado el orden en nuestros servicios, y en vez de ser Dios el enfoque de nuestros servicios y reuniones, el enfoque se ha volteado, se ha volcado sobre nosotros mismos. Cuando la iglesia pierde el enfoque de Dios, hermanos, podemos venir aquí y muy poco va a suceder. Honestamente, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros servicios sean efectivos? ¿Cuántos queremos, hermanos, que la presencia de Dios cada vez que nos reunimos se manifieste? Todos queremos eso. Entonces, lo que la iglesia tiene que hacer, aprender que nosotros no venimos aquí para hacer el enfoque nosotros. El enfoque es Él. Él es el Rey. Él es la estrella. Él es el huésped de honor en nuestras reuniones, aunque sean pequeñas. Puede ser el servicio de oración. Amados hermanos, que Dios nos libre a nosotros de pensar que por una harta cantidad de gente ahí está la presencia de Dios. Dios puede estar en un lugar lleno de gente, como en un estadio, como en un lugar cuando yo estaba en India, donde a veces solo nos reuníamos 3 y yo y alabábamos el nombre del Señor, pero Dios todavía estaba allí. Entonces, que usted aprenda eso. Gloria al nombre de Jesús. Él es el enfoque. Y porque Él es el enfoque, nosotros debemos de aprender a dominar nuestras emociones, a dominar nuestra mente, a dominar todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a este lugar, cuando nos reunimos en los servicios de oración allá en Virginia, aquí, donde hay reuniones de ayuno, que se busca la presencia de Dios, ya sea en los hogares, ya sea en el santuario, que podamos saber que venimos a presentarnos delante del más grande de los grandes. Que venimos a presentarnos delante del único Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios creador del universo, el Dios cuyo brazo todavía
no se ha cortado para salvar, el Dios cuyo brazo todavía no se ha cortado para sanar los enfermos, para hacer milagros, para restaurar vidas, para restaurar matrimonios que están a punto de fallecer. Este Dios todavía sigue vivo y latente. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero estas cosas no suceden cuando la iglesia altera el enfoque de sus servicios. Son contados los creyentes hoy en día que han aprendido que la razón de ser de nuestros servicios primeramente es para alabar, glorificar, exaltar y magnificar al Señor y su nombre maravilloso con nuestra boca y con nuestras propias palabras. Es harta la cantidad de creyentes, hermanos. Yo me sorprendo. En las pocas oportunidades que en los últimos años he estado viajando, me doy cuenta, aquí en los Estados Unidos está sucediendo que es harta la cantidad de creyentes que se presentan delante del Señor solamente para pedir por sus necesidades y que el Señor los saque de los embrollos en los que ellos mismos se han metido. Por eso cuando ellos se presentan delante del Señor no fluye la alabanza, no le fluye la adoración. Y hoy en día lo único que se oye es creyentes que dicen me. Yo sé que somos ovejas. ¿Cuántos somos ovejas aquí? Y las ovejas dicen me. Allá en India abundan las ovejas. ¿Y sabe qué? Me llamó la atención mucho un día cuando andaba en una villa y el pastor iba, ¿verdad?, con un rebaño grande de ovejas. Y de repente, y a mí me llamó la atención, ¿verdad? Usted sabe, las ovejitas generalmente son blancas, ¿verdad? De la lana es blanca. Y me llamaba la atención que veía algo diferente que se movía, ¿verdad? Iba algo ahí como color cafecito, mezclado con negro. Y yo dije, qué raro, yo nunca había visto una oveja así. Y cuando voy y me acerco, ¿qué, hermano? Si no era una oveja, eran cabros que se habían metido con las ovejas. Y el cabro le hace diferente. El cabro no le hace no me pregunte y pídame que le haga como el cabro, porque no sé. Pero hoy en día tenemos creyentes, gracias a Dios que aquí hay ovejas, pero el asunto de estos creyentes es que se acercan al Señor y diciendo, me ayudas con mis hijos, me das para la renta, me abres una puerta de trabajo, me sanas. Y en eso no fluye la alabanza. Nunca usted va a oír en esos creyentes que dicen te alabo, te glorifico, Señor, te exalto, Señor, por todas tus bondades. Y sabe, amados hermanos, que esto de ministrarle al Señor es sumamente importante, porque, amados, la vida cristiana a veces se vuelve color de hormiga, se vuelve de cuadritos. A veces la vida cristiana se vuelve muy difícil. Se siente que todo el mundo se vino contra usted y que usted ya está perdiendo la vida. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Se siente muchas veces que las puertas están todas cerradas, que usted va y golpea una y piensa que se le iba a abrir y no se le abrió. Y, amados hermanos, pasan esas situaciones. ¿Y sabe qué? Si nosotros aprendiéramos a reconocer que este Dios que nos salvó con propósito, nos llamó con propósito, dice la Biblia, nosotros podríamos superar esos vaivenes de la vida. Podríamos, amados hermanos, caminar en las situaciones difíciles. La Biblia dice que va a haber momentos en los que vamos a caminar por el valle de sombra y de muerte, pero ¿qué va a suceder? Su vara y su cayado van a estar allí para darnos aliento. Entonces, si nosotros aprendiésemos a alabar y a glorificar al Señor, yo le aseguro que esos momentos de prueba, esos momentos difíciles, usted puede estar lo más bajo, y yo le aseguro que esos se podrían convertir en los mejores momentos de su vida. El ministrarle al Señor es algo tremendo, hermanos. Por eso la Biblia está haciendo este énfasis tan poderoso. Yo no estoy diciendo que no debemos de pedirle al Señor. Yo no le digo no le pida. No, iría en contra de la palabra. La palabra nos dice, Dios nos invita a que nosotros le pidamos. Él dice, pedídmelo y le daré. Amén. Entonces, no deje de pedirle al Señor en sus oraciones. Pero a lo que yo me refiero es a la práctica que gobierna a muchos hijos de Dios hoy en día. Esa es una diferencia tremenda. Amén. Ahora, el ministrarle al Señor requiere que lo amemos. Porque escuche bien esto, hermanos. No se puede adorar lo que uno no ama,
ni se puede amar lo que uno no adora. La pregunta es, ¿en cuántos de nosotros fluye con facilidad la adoración? Si a usted le fluye con facilidad, quiere decir que usted ama a Dios. Pero si a usted no le fluye, aunque usted diga que ama a Dios, es muy probable que todavía le falte amar a Dios como usted debe de amarlo. Cuando nosotros adoramos a Dios, amados hermanos, podemos adorarlo porque hemos llegado a conocer a Dios a través de su palabra y a través del Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Cuando conocemos a Dios, es imposible no alabar a Dios. Es imposible no adorar a Dios, es imposible no glorificarlo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a comprender que no hay otro como Él, no hay nadie como Él. Ese coro tan precioso que canta Marcos Barriento, que dice, ¿cómo dicen los hermanos del Ministerio de Alabanza? No hay nadie como tú. Ese coro, hermanos, expresa la profundidad de un corazón que ha conocido a Dios. Porque no hay otro como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Y amados hermanos, cuando llegamos a ese punto de experimentar que no hay otro como Dios, entonces en nuestra vida fluye el ministrarle al Señor. Hoy en día hay carencia de esta cualidad que tenía la iglesia de Antioquía. Según el texto, yo le puedo asegurar que estos líderes no solo ministraban al Señor cuando se reunían como iglesia. Estoy segura, según lo que hemos leído de estos 3 versículos del capítulo 13 de Hechos, es de que en sus tiempos privados con el Señor, lo primero que hacían cuando oraban era ministrarle al Señor. ¿Cuántos de nosotros en nuestras recámaras, espero que tengamos esos tiempos en nuestras recámaras privadas? Pero ¿cuántos de nosotros en nuestras recámaras privadas, cuando oramos, lo primero que hacemos es sacar la lista? Hasta la de Navidad ya le presentamos al Señor. Le presentamos la lista del cumpleaños, la lista hasta del año que está por venir, ya la estamos presentando. ¿Cuántos de nosotros practicamos esto, amados hermanos, de antes de empezar a pedir, de tomar tiempo para alabar y glorificar a nuestro Dios? Donde no se oye los tambores de vida abundante, cuando no se oyen las voces de los del ministerio de alabanza, cuando estamos solo nosotros en la recámara delante de la presencia de nuestro gran Dios. Si usted no tiene esta práctica, yo le animo a que comience a practicarla a partir de hoy. El ministrarle al Señor atrae la presencia del Espíritu Santo, pues la misión del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, el Cordero de Dios. Estos profetas y maestros estaban ministrando al Señor y ayunando. Y esta es una disciplina espiritual que la iglesia ha perdido y que haríamos bien en recuperar si la hemos perdido. Y si todavía no la hemos perdido, pero está un poco debilucha, hay que reforzar la disciplina del ayuno. El ayuno nos ayuda a que nuestro espíritu prevalezca sobre los apetitos de la carne. Sabe, hermanos, que muchos de nosotros no podemos crecer en nuestra comunión con Dios, no podemos crecer en nuestro desarrollo espiritual porque la carne nos toma la ventaja. Y el ayuno nos ayuda a dominar los apetitos de nuestra carne, a sujetarlos, a traerlos bajo sujeción al señorío del Señor Jesucristo. El ayuno también nos prepara para escuchar la voz de Dios. Y es en este ambiente de alabanza, adoración y magnificación de la persona de Jesús y en ayuno que dice la Biblia que el Espíritu Santo habló tanto a los líderes como a la iglesia que se había congregado. ¿Para qué? Para ministrarle al Señor. Y aquí entro a mi segundo punto de este mensaje y quiero hacer la distinción. Por eso digo mi segundo punto de este mensaje, porque es el Espíritu Santo quien llama al ministerio. Estos primeros versículos de Hechos 13 son uno de mis versículos favoritos porque encontramos una enseñanza bíblica muy clara sobre el llamado de Dios al ministerio. Pero antes de ver estas enseñanzas debemos de recordar que la Biblia nos enseña que existen 3 llamados. El primero es el llamado para salvación, el cual Dios extiende a toda la humanidad.
Porque la voluntad de Dios no es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esa razón la iglesia tiene que seguir predicando este mensaje de salvación, porque este mensaje es un mensaje universal, es un mensaje que Dios quiere que las naciones lo conozcan, que las diferentes razas, las diferentes etnias, los diferentes pueblos de la tierra puedan conocer que hay un Cristo que murió por ellos en la cruz, un Cristo que tiene poder para cambiar su vida, para darle sentido a la vida, para darle propósito, porque Dios cuando nos salvó con propósitos. Entonces, este llamado es para salvación, es el primer llamado que encontramos en la Biblia. El segundo llamado que encontramos es el llamado que Dios hace para el servicio. Y este llamado Dios lo extiende a todos aquellos que son salvos. ¿Cuántos aquí son salvos? Entonces, usted ya pasó por el primer llamado. Gloria a Dios que respondimos a ese llamado. Y si hay alguno aquí en este día que no ha respondido a ese llamado, el Señor le invita a que usted sea salvo en este día. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice: este es el día aceptable de salvación. Este es el día para que sus pecados puedan ser perdonados. Pero ahora que nosotros ya somos salvos, Dios nos dio el llamado para el servicio. Y ese llamado es un llamado que Dios da a todos aquellos que son parte de su familia. El tercer llamado que encontramos en la Biblia es el llamado al ministerio. Y este llamado Dios lo extiende a creyentes en particular para que ellos le puedan servir, ya sea en capacidad de profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores. No voy a entrar en el tiempo para definir esto de los profetas y los maestros. Usted ya sabe nuestra enseñanza aquí en Vida Abundante. Entonces, pero la Biblia, cuando habla de estos ministerios, dice, lo distingue que son dones ministeriales. Y según Efesios capítulo 4 versículo 11, son dados para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son? Nosotros. Muy bien, aplaudo esa respuesta, amén. Cuando le pregunten otra vez, diga nosotros, porque nosotros somos los santos, redimidos por la sangre del Cordero, santificados, amén. Entonces, son para perfeccionar nuestras vidas. ¿Para qué? Para la obra del servicio. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora que ya definimos cuáles son esos llamamientos que Dios hace, veamos las enseñanzas que encontramos según la Biblia con relación al llamado al ministerio. Primero, según lo que nosotros leímos de estos versículos, Dios siempre va a llamar al ministerio a personas que ya le están sirviendo. Hay que tener cuidado con esa frase que Dios llama a gente ocupada, porque hoy en día hay millones de gente ocupada, pero ¿ocupados en qué? Ocupados en el pecado, ocupados en el trabajo, ocupados en la familia, ocupados en los afanes, en los deportes, en el entretenimiento, ocupados en el estudio, ocupados en enriquecerse. Entonces, es cierto que Dios llama a personas que están ocupadas, pero ocupadas ya sirviéndole a Él. Saulo y Bernabé ya estaban ocupados sirviendo al Señor, pero en este preciso momento encontramos que el Espíritu Santo les encomienda una tarea precisa. Y el llamado que el Espíritu Santo le estaba haciendo a Bernabé y a Saulo cuando le dijo a la iglesia: apartádmelos para el ministerio, era un llamamiento misionero. Era un llamamiento para expandir el reino de Dios, para el establecimiento de las iglesias en lugares donde el evangelio todavía no había sido predicado. La palabra misionero viene de la palabra griega apostelo, que quiere decir enviado. Un misionero es alguien enviado con una misión. Ahora, segunda enseñanza que encontramos es que los que Dios llama al ministerio son personas que están sirviendo dentro de una iglesia local. Vuelvo a repetir esto: los que Dios llama al ministerio son personas que están sirviendo dentro de una iglesia local. ¿Cuál es su iglesia local? Ay, qué bueno vernos, buenísimo, pasaron el examen, los felicito. A mí no me sorprendería que el Espíritu Santo llame a algunos de los que están sirviendo en esta iglesia local. No me sorprendería, hermanos, que Dios llame al ministerio a servidores que ya están trabajando, que ya son parte
de su iglesia. No me sorprendería si Dios lo llama al ministerio. Déjeme decirle por qué. Porque Dios todavía, mientras Jesús no venga a recogernos, Dios todavía está queriendo que las naciones sean alcanzadas. Dios todavía quiere que haya plantación de iglesias donde no hay iglesia. Dios todavía quiere hacer presencia en este mundo antes que la puerta de la salvación se cierre. Por lo tanto, Dios necesita obreros. Dios necesita gente dispuesta que le diga: sí, Señor, puedes contar conmigo. Pero quiero hacer un énfasis a esto que estoy haciendo, que Dios llama a personas que están sirviendo dentro de una iglesia local. Porque gente, hermanos, que está trabajando en una iglesia local son los que han demostrado ser gente estable, que no andan como saltamontes. Son gente que han aprendido a respetar, a someterse y a colaborar con la autoridad espiritual bajo la cual Dios los ha puesto. Muchos andan por ahí como piezas sueltas diciendo que son llamados. Probablemente recibieron un llamado, pero no el llamado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden que espera que los que le siguen estén en la línea de su palabra. Por esa razón, estos versículos que acabamos de leer afirman que Dios sigue levantando gente al ministerio, pero es gente que se congrega fielmente en una iglesia local. Gente, amados hermanos, que ha aprendido a enfrentar las situaciones y los conflictos de la iglesia. Porque déjeme decirle, en la iglesia hay conflictos. Ninguna iglesia es perfecta. Gente que no se desanima cuando las almas no vienen y sigue trabajando. A eso Dios los llama. Por eso es importante el congregarnos, por eso es importante ser parte de una iglesia, porque en una iglesia nosotros crecemos, en una iglesia nosotros aprendemos a echarle cuerpo a las situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Entonces es en la iglesia local donde Dios nos prepara. Es en la iglesia local. Después que el Espíritu Santo llama a alguien en particular para que le sirva ministerialmente, sucede algo importante, y es que el Espíritu Santo primero se lo confirma a la cabeza de la iglesia, en este caso al pastor, segundo a los líderes de la iglesia y tercero al cuerpo de creyentes, que es la iglesia. Y si usted se da cuenta, el modelo que vemos aquí de la iglesia de Antioquía nos enseña esto. Cuarto, seguidamente que el llamado es confirmado, entonces la iglesia es la que envía a los que son llamados. Y esto de enviarlos quiere decir que la iglesia reconoce que el llamado de Dios está sobre esas vidas en particular. Por lo tanto, la iglesia hace un compromiso para darles apoyo espiritual, moral y financiero. ¿Para qué? Para que puedan hacer la obra a la cual ellos han sido llamados. Puede ser que algunos se inicien como obreros. Y déjenme explicar esto tan importante. Un obrero es una persona que no ha ido a estudiar, no se ha preparado en un colegio bíblico precisamente, pero está sirviendo en la iglesia, está creciendo en todas las áreas, está creciendo en el área espiritual, en el área relacional, está creciendo en el área como líder, está creciendo como servidor, en su casa es buen ejemplo. Entonces esta persona está creciendo en todas las áreas, y muchas de estas personas Dios las comienza a usar como obreros. Los obreros son aquellos que comienzan a ejercitar funciones que el pastorado les otorga. ¿Para qué? Para que ellos puedan ayudar al crecimiento de la iglesia y al pastorado, y también para darles oportunidad que se sigan desarrollando. Y el obrero, conforme va creciendo en la palabra, en madurez, en fe y servicio, comienza a ejercitar algunas funciones pastorales hasta que llega a ocupar el ministerio que el Espíritu Santo ha confirmado a la iglesia y al pastorado. Esos son los obreros. Hay otros, puede ser que ya tengan algún tiempo de estar sirviendo en la iglesia, pero el Espíritu Santo los llama al ministerio y los guía precisamente a que vayan a un colegio bíblico para ejercer el llamado que el Señor les ha recibido. El punto, amados hermanos, es que la iglesia tiene que soltar a estas personas. Hay pastores que cuando encuentran buenos obreros no los quieren soltar, y ese es un problema.
Es un problema que no le ayuda al crecimiento de la iglesia. En vez de ayudar, se puede volver una puerta para que el enemigo comience a hacer de las suyas en la iglesia. Dios llama a alguien, ese no le pertenece más a la iglesia, le pertenece a Dios. Porque los dones son de Dios, son regalos que Dios le da a la iglesia. Entonces, fíjense que la iglesia de Antioquía, imagínense qué piezas iban a perder. ¿Iban a ser quiénes? Saulo y Bernabé. Tremendo calibre de líderes. No era fácil, creo yo, para la iglesia de Antioquía decirle, bueno, les damos la bendición y váyanse. Creo que todos hubieran querido retener al hermano Saulo y al hermano Bernabé, no lo hubieran querido dejar ir. Pero aquí encontramos que la iglesia no los retuvo, la iglesia los bendijo, les dio su bendición después que el Espíritu Santo había confirmado su llamamiento y los dejó ir para que hicieran la obra a la cual el Espíritu Santo los había llamado. Lo importante no es cómo Dios nos llama o para qué nos llama. Lo importante es obedecer al llamado ministerial que Dios nos da. Una de mis oraciones y fuertes anhelos es que Dios siga dando llamados ministeriales a su iglesia. Gente de todas edades y trasfondos, pero en especial a los jóvenes. Déjeme decirle por qué. En este país encuentro una carencia bárbara de ministros jóvenes. Algunas veces yo voy a reuniones de pastores y lo que más encuentro es pelo blanco. Cabecitas blancas. Difícilmente encuentro gente joven. Yo todavía estoy joven, pero no encuentro gente más joven que yo. Y a veces yo he ido a congresos ministeriales, he ido a reuniones ministeriales, he ido a servicios ministeriales y los jóvenes brillan por su ausencia. Y esto es preocupante, hermanos. A mí esto me carga. Porque yo me pregunto, si no hay una fuerza joven ministerial, ¿qué le espera a la iglesia? Y por favor entienda, yo no estoy descalificando a los demás que no son jóvenes, que no tienen tal vez esas edades. No, yo no los estoy descalificando. Dios no descalifica a nadie. Dios puede llamar a alguien a los 70 años al ministerio si a Dios le place, porque Dios es Dios y Él sabe por qué lo llama. Amén. Pero a lo que yo estoy haciendo referencia es de que necesitamos jóvenes que le digan, sí Señor, puedes contar conmigo. Jóvenes que comiencen a servir de lleno en nuestra congregación. Jóvenes que tomen en serio los retos que Dios les está haciendo. Cuando Dios los llama a interceder, que se dispongan a decir sí. Cuando se les da el privilegio para participar del ministerio de alabanza, que se fajen sirviendo al Señor con su entrega, con disciplina, con su esfuerzo. Necesitamos ese tipo de jóvenes. Jóvenes, amados hermanos, que cuando se le da el privilegio de la enseñanza, hacen lo mejor de lo mejor, porque no es a la iglesia que están sirviendo a aquel que los llamó a enseñar a esas ovejitas que les ha puesto para la enseñanza de su palabra. Necesitamos que Dios de nuestra congregación llame jóvenes. Y yo no dudo, amados hermanos, que Dios en esta congregación, Dios está llamando jóvenes. Amados hermanos, mientras yo estaba preparando este mensaje, a mí el Señor me hacía sentir que aquí hay llamados ministeriales. Hay gente que Dios está llamando y yo no dudo que el Espíritu Santo los ha estado trabajando. Se lo digo por mi propia experiencia, porque creo que esta experiencia ha sido la experiencia de todos aquellos que Dios nos llamó al ministerio. Uno sabe cuando Dios lo está llamando. Uno sabe en el corazón, hermano. No hay duda. Aunque usted quiera taparlo, aunque usted quiera voltearle el llamado de Dios, no lo puede voltear, porque en el corazón uno sabe que Dios lo está llamando al ministerio. Y yo sé que en esta congregación hay personas que Dios está llamando al ministerio. Hay gente que Dios le ha comenzado a poner eso. Y amados hermanos, yo en esta mañana en el nombre del Señor le digo, si el Señor a usted lo está llamando al ministerio, que usted comience a decir, sí Señor. No se preocupe de lo demás. Nada va a suceder de la noche a la mañana. La historia de todos los que hemos sido llamados es que Dios comenzó a trabajar en el corazón y nos comenzó a tratar, comenzó a llevarnos. Nada sucede de la noche a la mañana. El llamado está allí,
pero Dios comienza a prepararlo a través del tiempo, lo va llevando a uno hasta que uno está maduro para que Dios pueda obrar y completar ese llamado al ministerio. Si usted ha sido llamado, comience a arreglar su vida. Yo sé que hay gente que piensa que Dios los ha llamado, pero puede ser que sea una emoción suya. Y déjeme decirle que las emociones no duran. Las emociones son como la mazorca. ¿Ha visto la hoja? Usted la enciende y le pone fuego, ¿y qué pasa? Rapidito la consume. Pero cuando es de Dios, hermano, eso prevalece en el corazón. Eso nadie lo puede quitar, ni el diablo se lo puede quitar, porque es la obra de Dios en el corazón del creyente, llamando al creyente a que le diga sí al Señor. En conclusión, una iglesia que aprende a ministrarle al Señor será portadora de la gloria de Dios, equipada para hacerle frente a las fuerzas del enemigo. Será una iglesia administradora de bendiciones espirituales, usada por el Espíritu Santo en el alcance de su comunidad y las naciones. La iglesia, por supuesto, está formada de individuos. Y en este día desafío a todo creyente a que en sus hogares aprendan a ministrarle al Señor con su alabanza y adoración. Que dejemos de ser gente que vive enfocada solo en nosotros mismos y empecemos a poner el enfoque en quién realmente debemos de ponerlo, en aquel que con su muerte nos dio vida, aquel que nos ha regalado una vida eterna, abundante y con propósito.